Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Hoy no voy a hablar como youtuber, hoy voy a hablar como una persona normal. Bueno, vamos a empezar con la clase de biología. Espero que se encuentren muy bien, que estas épocas no los afecten mucho y ya pronto nos volveremos a encontrar si Dios quiere. Bueno, sepan que nosotros estamos para cualquier consulta, especialmente los días martes, que son los días que le dedicamos a ciencias naturales, en el horario de 20 a 22. Así que cualquier duda, ustedes ya saben. Hoy vamos a empezar con la clase de biología y vamos a ver los sistemas ecológicos en constante dinámica. Vamos a empezar con qué es un ecosistema. Yo estoy segura que ustedes han escuchado muchísimas veces estos temas, que los han visto y todo, pero vamos a refrescar la memoria y para aquel que no se acuerde le va a venir de 10. Vamos a ver que nosotros en un ecosistema tenemos un medio físico y los seres vivos, ¿sí? Esos son los integrantes de un ecosistema y desde ahí nosotros podemos sacar el concepto de ecosistema. Podemos decir que es un conjunto formado por los seres vivos de un lugar, el medio físico en el que habitan y las relaciones que se establecen entre ellos, que es muy importante. Cuando ustedes pasen como actividad los conceptos principales a la carpeta, yo les voy a pedir que pongan este concepto, que es lo mismo que han escuchado recién o leído recién. Un ecosistema es el conjunto de seres vivos de una región en relación dinámica. Una relación dinámica, o sea, una relación que no es estática, que se quedan quietos, sino que todo el tiempo es diferente entre ellos y con su medio. Los componentes del ecosistema son componentes bióticos y componentes abióticos. Los componentes bióticos son todos los individuos o seres vivos que habitan o que constituyen el ecosistema. También se los llama biocenosis. El componente abiótico es el llamado medio físico. Son todos esos elementos que no tienen vida, pero que sí influencian de gran manera a los seres vivos. Y también se los llama biotopo. Un ejemplo de componente abiótico, la luz, el agua, el suelo, la humedad, etcétera, etcétera. Este es un gráfico para que ustedes vean. Entonces, biotopo es todo lo que no tiene vida. Lo abiótico, la energía solar, el viento. La biocenosis son todos los seres vivos y cómo se relacionan dentro de un ecosistema. Vamos a ver cómo se clasifican los ecosistemas. Los podemos clasificar en tres formas: según su origen, según su tamaño y según su medio o ubicación. Según su origen. Según su origen lo podemos clasificar en natural, artificial o humano. Un ecosistema natural es aquel en el que el hombre no interviene, para nada. Está desde siempre, es el creado por Dios. No lo alteró, no lo tocó, no nada. Por ejemplo, un bosque, una selva, una pradera. Un ecosistema artificial es cuando la mano del hombre interviene en ese ecosistema natural y lo transforma, pero no del todo. Por ejemplo, una granja, un sembradío en el campo, una represa, etc. Y un ecosistema humano es cuando el hombre se introduce en el ecosistema natural, lo modifica y habita en él. Por ejemplo, una escuela, un pueblo, etc. Según su tamaño, los ecosistemas se pueden clasificar en microecosistemas y macroecosistemas. Macro es grande, micro es chiquitito. Entonces, macroecosistemas son ecosistemas muy grandes. Por ejemplo, una selva, el desierto, una playa, una montaña, la tundra. Un microecosistema son ecosistemas muy pequeños, por ejemplo, un charco de agua de mucho tiempo, ahí habitan bacterias, un microecosistema muy particular, un hormiguero, una pecera, esos son ecosistemas pequeños. La otra clasificación, entonces, que nos quedaba, dijimos, por su origen,
por su tamaño y ahora según su medio o ubicación. Los ecosistemas se pueden clasificar en acuáticos, son aquellos en donde está propio del agua, lo que abunda es el agua, por ejemplo, océanos, mares, lagunas, etc. Aeroterrestres, no decimos terrestres solamente, sino aeroterrestres e involucramos a todo lo que involucra tierra, aire y todo lo que se desarrolle en la tierra. ¿Por qué? Porque aéreo solo no, porque si hablamos de un pájaro o un ave o un insecto, ellos en algún momento vuelven a la tierra, no se quedan suspendidos en el aire por siempre. Entonces es aeroterrestre. Por ejemplo, una pradera, un desierto, un monte, etc. Y los ecosistemas de transición son esos ecosistemas que están en contacto tanto en el agua como en la tierra, ¿sí? Son esos ecosistemas intermedios. Por ejemplo, las costas de los mares, las costas de los ríos, de las lagunas, o sea, esas costas que tienen un ecosistema muy particular, ese ecosistema es de transición. Dentro de los ecosistemas, de la ecología, que yo ya de tarea les doy para que ustedes investiguen, todo lo que termina en ojía y gía, saben que es el estudio, es una ciencia o algo por el estilo, así que ustedes vean eso. Dentro de los niveles de la ecología es importante que sepan que existe una clasificación que va desde lo más chiquito a lo más grande, digamos. Por ejemplo, lo más pequeño dentro de un ecosistema, lo más básico, es el individuo. ¿Qué quiere decir individuo? Que no se puede dividir. Es un ser único, ¿sí? Que tiene características que puede pertenecer a ese ecosistema, va a interactuar con el ambiente y con los otros individuos. Esos individuos van a tener una característica y que vamos a introducir el otro concepto que es de especie. ¿Qué es especie? Son todos aquellos individuos que tienen características similares y que al relacionarse entre ellos o al reproducirse dan descendencia fértil. Es muy importante esto de la descendencia fértil porque así se perpetúa la especie, de lo contrario ya no serían de la misma especie. Perros entre ellos, gatos, conejos entre ellos, caballos entre ellos, burros entre ellos. Pero hago la salvedad que son de la misma especie y que no serían de la misma especie. Por ejemplo, cuando una yegua está con un burro, ellos dos son de diferentes especies, dan una cría, que es la mula, pero esa cría no es fértil, es un híbrido, es estéril, no puede dar cría. Por eso es que hace hincapié este concepto. La descendencia debe ser fértil. Ello marca lo que es de la misma especie. Espero que haya quedado claro. Después vamos a introducir el concepto de población. Es un conjunto de individuos de la misma especie que habitan en un mismo lugar y en un mismo tiempo. Por ejemplo, una población de carpinchos, una población de juncos, porque la población no únicamente es de animales, también es de vegetales. De ahí vamos al concepto de comunidad, avanzando en grado de que va aumentando, que va incrementándose el grado de organización. Comunidad es un conjunto de todas las poblaciones de seres vivos que interactúan y viven en un mismo tiempo y en un mismo lugar